Muchas gracias por estar aquí. De parte de la Biblioteca José Figueres Ferrer y el Learning Commons, le damos la bienvenida a la conferencia web titulado Estilo de citaciones y referencias APA séptima edición. Me presento, mi nombre es Katia Flores y me acompañan mis compañeras y colegas Cecilia Marín y Andrea Calderón, las cuales seremos las encargadas de brindar información de los principales elementos de APA séptima edición, adaptado a la versión en inglés. Vamos a iniciar con la conferencia web, para lo cual voy a proceder a apagar mi cámara. Como puntos a tratar en esta sesión, veremos el uso de citas. Seguidamente visualizaremos ejemplos de referencias y por último tendremos un espacio de contacto. Esto para que ustedes envíen alguna duda o consulta que tengan por medio de correo electrónico para que nos lo hagan llegar. Seguidamente pues le doy el pase a mi compañera Andrea, que va a hacer el tema de citas. Muchas gracias. Para iniciar vamos a ver una presentación muy breve de lo que es APA. Quizá porque algunos hemos escuchado, he utilizado muchas veces formatos APA, pero tal vez no conocemos el trasfondo. APA son las siglas en inglés de la Asociación Americana de Psicología, la cual es una organización científica y profesional de psicólogos estadounidenses. Esta fue fundada en julio de 1892 en la Universidad de Clark y desde 1952 ha puesto en circulación su manual de publicaciones, el cual a la fecha cuenta con 7 ediciones en inglés y 3 en español. La cuarta edición en español en este momento se encuentra en edición. APA, aunque fue realizado para lo que es el área de ciencias sociales y humanidades, ese era el objetivo principal, muchas otras áreas del conocimiento lo han adoptado debido a que su estructura y su forma de administrar cualquier proyecto, cualquier trabajo, cualquier documento, es sumamente organizada, entonces muchas otras disciplinas lo han venido a utilizar por esta razón. Estas disciplinas lo que han querido es adaptar este formato, aunque no son de esta área, lo han adoptado para que la estructura sea lo más organizada posible. Ahora bien, vamos a iniciar con la parte de citas y para esto vamos a ampliar un poquito lo que es el plagio y el autoplagio. El plagio es el acto de presentar las palabras, ideas o imágenes de otro como si fueran propias. Niega a los autores o creadores de contenido el crédito que se le debe. En este caso, podemos ver que el autoplagio es la presentación de su propio trabajo previamente publicado como original. El mismo engaña a los lectores al hacer que parezca que exista más información disponible sobre un tema de la que realmente existe. Y tanto el plagio como el autoplagio no son éticos. En conclusión o recapitulando, podemos decir que el plagio y el autoplagio es tomar información de otros autores o de mí mismo como autor de otro documento anteriormente, donde yo voy a plasmar esas ideas como si fueran propias mías originales o bien de primera instancia. En este caso, esto es antiético, ¿verdad? Lo que deberíamos hacer en esto es citar. Por eso es importante que conozcamos estos términos y que también veamos la forma de hacer las citaciones respectivas. Ahora bien, ¿qué es una cita?
Bueno, una cita es la expresión parcial de ideas o afirmaciones incluidas en un texto con referencia precisa de su origen o fuente y la consignación dentro de la estructura del texto. Esto quiere decir que es tomar todas las ideas que tengan otros o incluso mis ideas que fueron dadas previamente y poderlas consignar dentro de otro texto que estoy redactando como nuevo, pero asumiendo que la idea no es expresamente mía, ¿verdad? Sino que corresponde a otra persona. Para las citas es importante considerar que debemos tener estos elementos. Todas las citas deben considerar estos elementos que vemos aquí, que es el autor, el año de publicación y la paginación. Son tres elementos que no podemos obviar para hacer una cita. Para el autor tenemos diferentes consideraciones. Principalmente esto se da por la cantidad de autores que pueda tener un documento o bien el tipo de autor que tenga el documento. En este caso, cuando estamos hablando de un autor, basta con solamente poner el apellido del autor o los apellidos cuando el documento original traiga ambos. Cuando sean dos autores, debemos poner ambos autores separados por una Y o por una Y. En este caso, la fuente original contaba con los dos apellidos de los dos autores. Entonces ponemos ambos apellidos y pusimos un guión porque la fuente original así lo contempla, que debe ponerse con guión. APA indica que debe ponerse con guión cuando la fuente original así lo indique. Entonces, por eso es que trae guiones. Entonces, ponemos los dos apellidos separados por un guión, porque así viene en la fuente original, y los dos autores separados por una I. Cuando son tres o más autores, entonces únicamente vamos a poner el apellido o los apellidos del primer autor y posteriormente vamos a poner la abreviatura et al. Como es una abreviatura, debe contemplar la puntuación, ¿verdad? En este caso, al final va a llevar el punto. Y con esto vamos a indicar entonces que contempla más de un autor. Cuando el autor se declara anónimo o el documento indica que el autor es anónimo, basta con solo poner la palabra anónimo para que quede considerado. ¿Qué pasa cuando tenemos un autor corporativo o institucional? En este caso, tenemos dos puntos importantes. El primero sería considerar que es un autor institucional con siglas. En este caso, Instituto Tecnológico de Costa Rica tiene siglas, ¿verdad? Tiene sus iniciales corresponden a las siglas, entonces vamos a ponerlas entre corchetes. La primera vez se pone el nombre completo acompañado de los corchetes con las siglas. Mientras que si vamos a seguir citando a este autor, las citas subsecuentes, o sea, a partir de la segunda cita, vamos a poner únicamente lo que es las siglas. Ya no es necesario poner el nombre completo. ¿Qué pasa cuando un autor no tiene siglas? Entonces, en todas las citas vamos a poner el nombre completo del autor. Cuando no hay autor y no se ha declarado anónimo tampoco, en este caso vamos a tener que poner el título de la fuente como elemento dentro de la cita. Aquí lo importante es que siempre haya información suficiente para que el lector pueda tomar los datos y poder acceder al documento original. Entonces, en este caso ponemos el título. Igual va a incluir entonces el año y la paginación. Lo único que no incluye es el autor porque no tiene, pero lo sustituimos por el título.
Cuando hablamos del año de publicación, debemos poner el que identifica el documento original. Sin embargo, si el documento no tiene fecha, vamos a ponerlo abreviado, como viene en este ejemplo. Vamos a poner sin fecha S.F. tal y como se indica ahí, para indicar que el documento no tiene fecha y por tanto por eso no cuenta. Para la paginación tenemos algunos puntos importantes que abordamos. Cuando un documento no tiene números de página, normalmente esto puede ocurrir en páginas web, por ejemplo. Entonces, en este caso vamos a poner otros elementos que podemos considerar, como el nombre de la sección, el número de párrafo o el título de forma abreviada si es muy extenso, ¿verdad? En este caso vamos a poner alguno de estos elementos si no existieran números de página. Cuando sí existen las páginas, lo vamos a hacer pero de forma abreviada. Vamos a poner la P únicamente de página y lo vamos a hacer con un punto. Luego vamos a indicar el número respectivo. Ahora, cuando es un rango de páginas o varias páginas, vamos a poner doble P indicando que son varias. Igual vamos a indicar el punto y vamos a poner los números respectivos. En este caso se puso con un guión que significa que es un rango, ¿verdad? Que son 2 páginas, pero también podemos utilizar comas. Ahorita vamos a ver un poquito al respecto también. Ahora, en cuestiones de párrafo, cuando queremos distinguir una cita con un párrafo, basta con poner la palabra abreviada de párrafo. Como es una abreviatura, no olvidemos que debemos poner el punto final de la abreviatura y el número del párrafo que estamos trabajando. Cuando son varios párrafos, entonces vamos a poner la palabra abreviada en plural y vamos a poner el número de párrafos en los cuales estamos. ¿Qué pasa con las comas y los guiones que les hablaba hace unos minutos? Ok, en este caso vamos a utilizar coma cuando son páginas o párrafos independientes. Y vamos a utilizar guiones cuando son rangos de páginas o párrafos. En este ejemplo vemos que, por ejemplo, estamos utilizando las páginas 14 y la página 18 de forma independientes, o sea, de forma aislada. Mientras que estamos usando los párrafos del 3 al 5, eso quiere decir que estamos incluyendo el 4, que estamos omitiendo el 6 y que estamos pasando al 7. Entonces utilizamos del 3 al 5 y el 7. El 4 ha incluido, el 6 excluido, ¿verdad? Para que hagamos estas aclaraciones al momento de utilizar paginación. Existen 2 formatos de citas importantes. Está la cita entre paréntesis, que es cuando tanto el apellido del autor, la fecha y la página separados por una coma aparecen entre paréntesis. Una cita entre paréntesis puede aparecer dentro o al final de una oración, como vemos en este ejemplo. Esta es la cita del documento y al final vemos que tiene los elementos, que es el autor, el año de publicación y en este caso está citado por un párrafo, no por una página. Pero todo lo estamos anotando entre paréntesis y debe estar separado por una coma. Posteriormente a esto, tenemos lo que es la cita narrativa, que en este caso es cuando el apellido del autor aparece en el texto y la fecha y el número de página aparecen entre paréntesis. Este se puede incluir en cualquier lugar de la oración que tenga sentido, como vemos en estos ejemplos. Aquí tenemos estos autores que están fuera del paréntesis y hacemos la paginación
y el año de publicación dentro del paréntesis. En este caso, vamos a poner que estos autores señalaron que y vamos a cerrar con la cita entre comillas. Ahora podemos hacer la misma cita haciéndolo todo seguido y poniendo el año de publicación y la paginación al final, siempre entre paréntesis, dejando los autores fuera del paréntesis como en este caso. Cualquiera de los dos ejemplos es válido y puede utilizarse dentro del documento elaborado. Existen además diferentes tipos de cita. Están las citas directas, que en este caso es importante que consideremos que se debe reproducir al pie de la letra el material citado del trabajo del autor o de su propio trabajo previamente publicado, como lo hicimos en la aclaración inicial de plagio. Debemos hacerlo al pie de la letra, o sea, quiere decir que sea una cita tal cual viene en el texto original. Hay dos tipos de citas directas, que es las citas cortas, las que tienen menos de 40 palabras, por eso se llaman cortas. Se debe incorporar dentro del propio texto y se deben agregar comillas. Y no se deben poner puntos suspensivos a menos que la fuente original lo indique. En este caso vemos que venimos haciendo la redacción del documento y dentro del propio texto vamos a incluir la cita con comillas. Y por supuesto debemos incluir la cita con los elementos tal y como lo hemos visto anteriormente. Ahora tenemos la cita en bloque, que es lo contrario, puesto que tiene más de 40 palabras, por eso es una cita más extensa. No utiliza comillas y en este caso se debe hacer una línea nueva y además debemos incluir una sangría de 0.5 pulgadas. En este caso tenemos aquí el autor, pusimos el año aquí, además estamos haciendo pues la incorporación dentro del texto, pero en el momento en que vamos a hacer la cita, hacemos una línea aparte, una sangría al margen izquierdo únicamente, el margen derecho queda al mismo margen del texto que venimos redactando y hacemos la cita en bloque. Vean que no contiene comillas y podemos indicar la página tanto al final o bien la podemos haber ubicado aquí después del año, también la pudimos haber puesto. Cualquiera de las dos formas es correcta. Ahora tenemos lo que son las citas indirectas o paráfrasis. La paráfrasis es reafirmar la idea de otro. Es muy importante que aunque sea una paráfrasis la citemos. Además, no es obligatorio proporcionar un número de página o párrafo en la cita. Toda paráfrasis debe estar en consideración al texto original. ¿Qué quiere decir esto? Bueno, que nosotros vamos a tomar un texto y lo vamos a adaptar con nuestras propias palabras. Muchas veces esto ocurre porque tal vez son textos muy extensos, son muchas páginas sobre una misma idea y nosotros lo que hacemos es como un resumen considerando las principales palabras claves de ese texto y vamos a empezar a redactarlo de la forma que a nosotros nos convenga más. Sin embargo, es importantísimo que no se cambie la idea original, porque si no se convierte como en un teléfono chocho, ¿verdad? Tenemos que hacerlo tal cual la misma idea queda plasmada del autor. Así es como nosotros lo vamos a hacer. Y es importante que lo citemos porque aunque lo estamos haciendo con nuestras propias palabras, no es una idea propia. Se debe hacer como en este ejemplo, que incluye el autor, debe incluir el año y la paginación no es obligatoria, pero si se tiene, es ideal que se ponga. Y vean que no incluye ni citas ni ningún otro elemento porque es una idea
que está simplemente con mis propias palabras. Pero siempre debe incluirse la cita respectiva porque no es una idea original mía en este caso. Tenemos el otro tipo de citas que son las comunicaciones personales. En este caso son citas un poco más informales. Se debe usar cuando tenemos correos electrónicos, mensajes de texto, chats, entrevistas personales, otro tipo de elementos que sean algún tipo de comunicación y que además no tengamos como fuente original. O sea, no podemos hacer una referencia de esto porque no tenemos una fuente a la cual acudir. Entonces solamente se va a incluir dentro de la cita en el texto. En este caso no debe aparecer en la lista de referencias al final. Y sí es muy importante que tengamos en cuenta estos elementos al momento de incluir la cita, que debe ser como una cita narrativa, como en este primer ejemplo, solo que vamos a poner la inicial del nombre primero y después los apellidos. Y entre paréntesis debemos hacer la aclaración que esto fue una comunicación personal y vamos a poner la fecha lo más exacta posible. Y en una cita entre paréntesis lo hacemos bajo el mismo formato, primero iniciales del nombre, seguido de los apellidos y posteriormente vamos a poner igual que son una comunicación personal y el año de la fecha de publicación, bueno, en la que se realizó, mejor dicho, esta comunicación. Entonces, estas serían las formas en las que yo podría incluirlo. Tenemos otros casos que también son importantes considerar al momento de hacer una cita, como lo es la cita de una cita, que es particularmente cuando se menciona un texto citado por otro autor y del que no se tiene el original. Aquí es muy importante hacer la salvedad que APA es muy enfático en el hecho de que siempre debemos acudir a la fuente original. Esto quiere decir que lo ideal es que nosotros no hagamos la cita de una cita, sino que siempre hagamos una cita de fuentes primarias. ¿En qué casos vamos a hacer las citas de unas citas? En los casos de extrema necesidad, cuando definitivamente no tengamos otra alternativa. Normalmente esto ocurre cuando son libros que fueron editados ya hace mucho tiempo, donde ya entonces a lo mejor no existe una publicación y es de difícil consecución, entonces lo vamos a hacer. Pero vuelvo a reiterar, la idea es que usted vaya a la fuente siempre original. Si usted encuentra una cita dentro de otro documento, la intención es que usted busque esa cita para poder tener siempre la fuente primaria. ¿Qué vamos a tener? Bueno, vamos a tener expresiones como las siguientes. Como se citó en, citado en, según cita de, son expresiones que podemos utilizar para hacer la cita de una cita cuando en realidad lo amerite. Aquí vemos un ejemplo. Está Rosales, dice que en un estudio que hizo Rosales en el 2001, pero resulta que Rosales fue citado en López y Hurtado. Entonces dice, como se citó en López y Hurtado del año 2015. Y viene luego la cita con su respectiva página. Aquí reitero que lo que va a aparecer en mi lista de referencias es la cita, es el nombre, perdón, de López y Hurtado. Esto es lo que voy a encontrar yo en mi lista de referencias. Porque Rosales no fue mi fuente primaria. No lo localicé, no lo encontré y por eso lo tuve que hacer de esta forma. Sin embargo, la idea no fue de López y Hurtado, sino que fue original de Rosales, ¿verdad? Entonces, esto es muy importante que usted lo tenga en cuenta. También tenemos casos en los que hay citas que se incluyen con errores porque tal vez fueron editados así por equivocación. Entonces, cuando esto ocurre, siempre vamos a tener que ponerlo textual
como aparece en la fuente original. Debe coincidir todo, redacción, ortografía y puntuación, aunque sea incorrecta. Lo que vamos a hacer es que en el momento que estamos haciendo la redacción de la cita, vamos a poner entre paréntesis la palabra SIC, la abreviatura SIC, perdón, para poder indicar que esto está mal escrito, pero que no fui yo la que lo escribí así, sino que en la fuente original así venía, ¿verdad? Como quien dice, me voy a curar en salud. Pero esta es la forma correcta en que yo hago esa aclaración para no alterar la cita original. También tenemos casos en la que tenemos o podemos utilizar puntos suspensivos. Esto ocurre cuando estamos haciendo una cita, pero queremos omitir tal vez algunas líneas que vienen en el texto que no son relevantes de lo que yo estoy hablando y no me interesan. Entonces puedo omitir, hago la puntuación, pongo los 3 puntos suspensivos para indicar que aquí hay un texto que yo no estoy incluyendo, pero que la fuente original sí lo contempla. Y también tenemos casos en los que necesitamos citar textos que vienen en otro idioma. En este caso, APA lo que dice es que tenemos que hacer parafraseo. Aunque acudamos a un traductor, no debemos poner la fuente traducida porque muchas veces la traducción viene alterada, ¿verdad? Sabemos que si usamos traductores, los traductores no son 100% exactos. Entonces, para eso, la idea es que usted pueda construir con sus propias palabras lo que está comprendiendo de ese texto y que lo pueda plasmar como un parafraseo. En este caso, siempre debemos mencionar el autor y la fecha. Y la paginación es opcional, porque igual si es un texto muy extenso, usted tal vez hizo ahí una adaptación, un parafraseo, entonces puede ser que no haya una paginación muy exacta, pero sí se tiene, porque tal vez fue un fragmento, tal vez, o sí tiene conciencia de cuántas páginas fue las que usted está tomando, sí puede incluirlas. Sin embargo, esto puede ser opcional. Muchas veces se presentan dudas en cómo realizar citas de tablas e imágenes. Entonces, bueno, para empezar, APA permite utilizar un máximo de 3 figuras o tablas de un artículo o libro y fragmentos de texto menor de 400 palabras o una serie de fragmentos de un total de 800 palabras sin solicitar autorización del autor. También es importante aclarar la diferencia entre tablas y figuras. Una tabla es todo lo que tenga columnas y filas, mientras que una figura es todo aquello que no sea una tabla, o sea, un gráfico, un cuadro, una fotografía, un dibujo, una imagen, cualquier otra cosa que no sea una tabla. Para continuar, tenemos aquí un ejemplo que les muestro a continuación. Tenemos la tabla, que es el número de tabla, ¿verdad? Siempre vamos a tener que numerar la tabla y después vamos a tener que además agregarle un título a esa tabla. Un título lo más exacto posible, dice APA. Viene luego, incorporamos la tabla y finalmente ponemos la fuente, que sería en este caso de dónde fue tomada esta información. Tiene que venir al margen izquierdo, como lo venimos trabajando en el texto. Por otro lado, tenemos las imágenes, que en este caso hay 2 tipos de imágenes, o mejor dicho, 2 formas de citar imágenes. La que requiere atribución y la que no requiere atribución. La que requiere atribución, o empecemos, perdón, con la que no requiere atribución, en este caso es
son aquellas imágenes que ya están incluidas dentro de algún programa que nosotros ya pagamos previamente o que nosotros tenemos instalado ya en nuestro sistema. En este caso podemos considerar las imágenes prediseñadas, por ejemplo, que ya vienen dentro de un Office, o las imágenes que vienen en otros programas como Canva o incluso el mismo Geniali. Entonces, estas imágenes no requieren de ningún tipo de citación. Sin embargo, al momento de ubicarlas, sí es importante que usted ponga el número de la figura en un orden que ya vengamos incluyendo, así como el título respectivo. La nota APA indica que es opcional. En el caso de imágenes que sí requieren atribución, debemos hacer la misma estructura donde vengan la numeración de las figuras, el título respectivo, la imagen y además pongamos la referencia de la imagen completa. ¿Cuáles imágenes íbamos a citar o a referenciar? Todas aquellas que no estén contempladas en el ejemplo anterior. Todas aquellas que yo tome de otros lugares, como en este caso fue tomado de Flirk. En este caso tomamos la foto de Flirk, entonces tenemos que agregar toda la información de dónde fue tomada, incluyendo la URL. Esta fotografía además incluye una licencia Creative Commons, que indica que es una imagen de acceso abierto, pero que debemos referenciar siempre. Entonces, si tiene una licencia como estas, también debe incluirse dentro de la referencia al pie de la fotografía o de la figura que estamos considerando. Para continuar, esta sería la parte de citación. Hasta aquí llegamos con estos puntos. Y para continuar, la compañera Cecilia va a hacer referencia a lo que corresponde al tema de referencias propiamente. Bueno, continuamos con el apartado de referencias bibliográficas. La lista de referencias proporciona la información necesaria para identificar y localizar cada fuente que nosotros estemos utilizando. APA indica que se deben elegir las referencias con sumo cuidado e incluir solo las fuentes que se hayan utilizado en la investigación. Para elaborar una referencia hay 4 elementos principales que vamos a necesitar en este orden que aparecen aquí. Primero, el autor va a responder a la pregunta ¿quién es el responsable de este trabajo? Luego vamos a poner la fecha, que es cuando se publicó este trabajo. El título responde a la pregunta ¿cómo se llama este trabajo? Y la fuente, que son los datos donde yo puedo recuperar este trabajo. Vamos a ver los casos específicos por elemento. En el caso de los autores, cuando nosotros estamos trabajando con una fuente donde el autor sea una persona, un autor individual, entonces vamos a ponerlo de esta forma en la referencia. Vamos a poner el apellido del autor, coma, seguido de la inicial del nombre y cerramos con punto. Si nuestra fuente tiene solamente el autor o los autores con solo un apellido, pues así lo vamos a poner en la referencia. Si la fuente que estamos consultando tiene los autores con 2 apellidos, lo colocamos con los 2 apellidos. En este ejemplo, Moya Roque, coma, y la R de la inicial del nombre. O si nuestra fuente tiene los apellidos de los autores separados con un guión, así lo vamos a poner en la referencia. Cuando se trata de autores corporativos, instituciones, organizaciones, etcétera, el nombre en la referencia de esos autores va a ser completo. Vamos a poner el nombre completo del autor corporativo
en estos ejemplos Tecnológico de Costa Rica o Instituto Tecnológico de Costa Rica, tal como venga en la fuente que estamos consultando. En esta edición APA indica que si nuestro documento o nuestra fuente tiene más de 20 autores, en la referencia debemos poner los 19 primeros autores, luego ponemos puntos suspensivos e incluimos el último autor. Cuando no hay autor, APA dice que movamos el título del documento en el espacio del autor, y cuando los autores aparecen o los documentos aparecen con autores anónimos, entonces vamos a poner la palabra anónimo en la referencia. En cuanto a la fecha, cuando no haya fecha en la fuente que estamos consultando, vamos a poner las iniciales SF entre paréntesis. Con respecto a los títulos, se deben utilizar letras itálicas para los títulos principales, como los títulos de los libros, como los títulos de las revistas. Eso lo vamos a ver más adelante con los ejemplos. Y la fuente, bueno, el formato de la fuente puede variar según el tipo de referencia que tengamos o el tipo de documento que tengamos. Los casos más comunes, en el caso de artículos de revista, los componentes de la fuente van a ser el título de la publicación o el título de la revista, el volumen, el número, el rango de páginas y el DOI o la URL. En el caso de los libros, la fuente va a ser el nombre del editor o la editorial y el DOI o la URL. En el caso de las páginas web, los componentes de la fuente son el nombre del sitio web y la URL. Otro elemento importante a utilizar es el DOI o la URL. Bueno, ¿qué es un DOI? Un DOI es una secuencia alfanumérica asignada por una agencia de registro para identificar el contenido y ofrecer un enlace continuo de su ubicación en Internet. El DOI es como la cédula de identidad de cada documento. Aquí tenemos un ejemplo de DOI, así es como se muestran los DOI. El DOI en un principio era utilizado en documentos digitales, pero ya se incluyen también en documentos impresos. Hay formatos antiguos de DOI. En algún momento eran de esta forma, como lo vemos aquí a la izquierda. Venía http dx.doi. Este DOI podía estar en minúscula o en mayúscula. El formato actual es este que vemos a la derecha, http://doi.org. Estas X corresponden al número específico para cada documento. Entonces, aquí es importante mencionar que cuando nosotros estemos consultando un documento que queramos referenciar y veamos que el formato DOI es antiguo como este, entonces nosotros mismos debemos convertirlo al actual. Es básicamente cambiar esta raíz, ponerle esta, que es el formato actual, y agregarle el número que da el documento. Por otro lado, un DOI puede en algunas ocasiones ser demasiado extenso. Por cuestiones de acomodo en la misma referencia o por visualización, existe la posibilidad de acortarlo utilizando la dirección de Short DOIs. Simplemente, bueno, ingresamos a la dirección de Short DOIs, copiamos el DOI largo, tal y como viene en el documento original, se ingresa en una casilla y se origina un DOI acortado. Ese DOI acortado, pues lo copiamos y lo pegamos en la referencia. Tal vez como un comentario adicional, esta página de Short DOIs es un servicio público que ofrece la Fundación Internacional DOI, y ahí en esa página se indica que los DOIs cortos se tratan de manera idéntica al original. Por otro lado, tenemos las URL.
Las URLs son localizadores uniformes de recursos que se usan para rastrear información digital en Internet. Aquí tenemos una URL, un ejemplo de URL. Este corresponde a la página de APA. APA indica que si un trabajo en línea tiene un DOI y una URL, se debe incluir en la referencia solamente el DOI. ¿Y por qué? Porque es preferible poner el DOI antes que la URL. Bueno, porque el DOI garantiza el acceso directo y permanente al recurso, aunque éste cambie su dirección en la red. En cambio, la URL puede que con el tiempo cambie su dirección en la red. Entonces, siempre que tengamos un DOI y una URL, vamos a poner solamente el DOI. En el caso en que un trabajo en línea tenga una URL, pero no tenga un DOI, entonces se va a incluir la URL. Ahora vamos a mostrar cómo se hace la referencia de aquellas fuentes más representativas que podríamos utilizar. APA muestra el formato a seguir de muchos otros tipos de fuentes, no solamente los que vienen en esta presentación, pero quisimos traer aquí las más comunes. Entonces, ¿cómo hacemos la referencia de un libro? Bueno, el primer elemento de una referencia, como lo indiqué anteriormente, es el autor. Entonces, para ingresar el autor, en caso de nombres personales, hay que invertir el nombre. Hay que proporcionar primero el apellido o los apellidos, seguido de una coma y las iniciales del nombre. Seguidamente, entre paréntesis, vamos a colocar el año de publicación del libro. Cerramos con punto. Vamos a poner el título del libro en itálica y vamos a poner después del título y entre paréntesis la edición. Bueno, APA indica que se va a poner la edición a partir de la segunda. Si este libro fuera de la primera, si fuera la primera edición, no vamos a poner aquí edición, solamente se pone a partir de la segunda edición con el formato 12D, 13D, etcétera. Luego de la edición vamos a colocar la editorial. Ponemos punto y ponemos la URL en este caso. Si este documento tuviera un DOI y una URL, pues vamos a agregar el DOI. Si no tuviera DOI o no tuviera URL, pues la referencia va a quedar hasta aquí, después de la editorial. El ejemplo de artículos de revista. Si queremos hacer una referencia para un artículo de revista, entonces vamos a poner el autor o los autores. Este ejemplo específico tiene 2 autores y vean que están separados con una Y. Luego, entre paréntesis, vamos a poner el año de publicación. Vamos a poner el título del artículo, punto, y ponemos el título de la revista en itálica. Después del título de la revista viene una coma y estos números que están aquí corresponden al volumen. Entre paréntesis ponemos el número, ponemos una coma y 110 a 154 son las páginas donde se encuentra este artículo, que se llama la formación universitaria de docentes. Específicamente, entonces, estas son las páginas donde se encuentra el artículo que estamos referenciando y agregamos al final el DOI. En el caso de las tesis, vamos a poner el autor, el año de publicación, entre paréntesis. Vamos a poner en itálica el título de la tesis. Se debe incluir la descripción del grado entre corchetes. Tesis de licenciatura, en este ejemplo, puede ser tesis de maestría, tesis de doctorado, seguido de una coma y el nombre de la institución que otorgó el título. Luego vamos a poner o a proporcionar el nombre del lugar donde se tomó la tesis, donde está alojada esta tesis. Esta tesis está en el repositorio TEC, entonces lo indicamos aquí en la referencia, punto, y ponemos la URL.
En el caso de normas que son muy utilizadas en el TEC, la referencia se haría de la siguiente forma. Vamos a poner el nombre del autor, en este caso es un autor corporativo. Recuerden que es desarrollado, en la referencia tiene que venir el nombre completo de la organización. Vamos a poner, cerramos con punto, vamos a poner entre paréntesis la fecha de publicación de la norma, el año de publicación específicamente, punto, el título de la norma en itálica, entre paréntesis vamos a poner el número de la norma en este formato. Norma ISO, número y el número específico de esta norma. Norma AASHTO, norma ASTM, la norma que nosotros estemos utilizando, punto, y vamos a agregar la URL. En el caso de diapositivas, bueno, en este caso específico, APA habla sobre diapositivas de PowerPoint de un sitio web del aula. Nosotros quisimos adaptar el ejemplo a otro tipo de diapositivas que podríamos utilizar, otras herramientas que podemos utilizar en el aula, como por ejemplo las diapositivas de Nearpod o Geniali, etc. Entonces, si se trata de una presentación que proyecta un profesor en el aula, que la sube a la plataforma del TEC Digital, la referencia debe hacerse de la siguiente forma. Vamos a poner el nombre del profesor, que va a ser el autor, el año de publicación, en itálica el título de la presentación, y vamos a poner entre corchetes diapositivas de PowerPoint, de Nearpod, de Geniali. Vamos a poner luego la plataforma donde se encuentran esa presentación, en este caso TEC Digital, punto, y vamos a poner la URL o la dirección. Aquí es importante indicarles que si la audiencia para la que estamos escribiendo no tiene acceso a estas diapositivas, entonces APA indica que se debe citar como una comunicación personal. Aquí hay algunos ejemplos de cómo se hace la referencia para redes sociales, que eso lo amplió mucho en esta edición APA. Entonces, ¿cómo vamos a referenciar un video de YouTube? Vamos a poner el autor, que va a ser el nombre de la cuenta que subió el video. Por ejemplo, Instituto Tecnológico de Costa Rica. Vamos a poner la fecha específica en la que se subió el video en este formato. Día, mes y año. Luego vamos a poner en cursiva el título del video. Se debe incluir la descripción video entre corchetes, proporcionar el nombre del sitio, YouTube, y la URL donde podríamos encontrar el video. En el caso de páginas web, en este ejemplo específico, bueno, es una página web de un sitio web con un autor individual, pero APA también hace referencia a otros tipos de páginas web, como páginas web con autor corporativo, como de sitios de noticias, de grupos de agencias gubernamentales, entre otras. Entonces, la referencia para una página web con un autor individual, vamos a poner primero el autor, luego una fecha lo más específica posible para la página web. En algunas ocasiones, en algunas páginas se indica cuándo se actualizó por última vez la página. Si esa fecha es claramente atribuible, entonces la vamos a colocar. Luego viene el título en cursiva. Se debe proporcionar el nombre del sitio, en este caso hoy en el TEC, y terminamos la referencia con la URL. En cuanto a páginas de Facebook, aquí trajimos como ejemplo la página principal del Facebook del TEC. Entonces vamos a poner el autor, la fecha de publicación, en este caso sin fecha para este ejemplo, punto,
El título de la página, si estamos en la página principal, se pone inicio en itálica. Vamos a incluir entre corchetes página de Facebook para que nuestros lectores sepan que es la página de Facebook. Punto, agregamos el nombre del sitio, Facebook. Y aquí sí es conveniente poner una fecha de recuperación porque el contenido está diseñado para cambiar con el tiempo. Entonces lo vamos a poner de esta forma, recuperado la fecha específica donde vimos la información y la URL. Y para finalizar con los ejemplos, trajimos uno de un perfil de Instagram. Este es el Instagram de la biblioteca. En el ejemplo ponemos el autor. Se va a incluir entre corchetes el nombre de usuario. Agregamos la fecha de publicación. El título va a ser el nombre de la página del perfil, en este caso publicaciones. Entre corchetes ponemos perfil de Instagram, punto, agregamos el nombre del sitio Instagram. Y igual que la página de Facebook, vamos a dar una fecha de recuperación porque el contenido en estas páginas puede variar con el tiempo. Entonces agregamos recuperado la fecha de y la URL. Ok. Bueno, ahora vamos a ver algunas consideraciones generales relacionadas con las referencias bibliográficas. La lista se debe iniciar en una nueva página. Se debe centrar la etiqueta referencias en negrita en la primera línea de la página. El listado de referencias debe ir en orden alfabético según la primera letra de la lista. Generalmente va a ser el nombre del autor, el apellido del autor. Se debe utilizar para todas las referencias una sangría francesa, una sangría de 0.5 pulgadas. Este ejemplo lo traemos, esta es la sangría francesa, la primera línea de la referencia va a ir pues alineada a la izquierda, las siguientes líneas un poco aquí, bueno, con la sangría aquí de 0.5 pulgadas, 0.5. Todas las referencias deben estar en doble espacio en el listado. No se debe utilizar puntos después de un DOI o una URL. Los DOI y las URL deben estar habilitados como hipervínculos para que nuestros lectores puedan simplemente darle clic e ir al documento. Y se debe incluir en el listado de referencias solamente los documentos que se utilizaron y se citaron. Con respecto a esto, quisimos traer como los principales cambios que se dieron de la sexta edición a la séptima edición. En cuanto a APA sexta edición y relacionado con los autores en la cita, APA decía que las fuentes con 6 o más autores se debían citar únicamente el apellido del primer autor seguido de et al. Esto varió un poco en la séptima edición. Ahora, cualquier fuente con más de 3 autores se puede acortar al primer autor y luego agregar et al. Otro aspecto que cambió de la sexta a la séptima fue la ubicación geográfica. En la sexta se debía indicar el lugar donde se ubica la editorial. En la séptima esto ya se quitó. La ubicación geográfica de la editorial ya no es necesaria. Por ejemplo, antes se tenía que poner Cartago, Editorial Tecnológica de Costa Rica. Entonces ahora en la séptima nada más se va a poner la editorial tecnológica sin el Cartago. En cuanto al recuperado este se debía incluir en todos los documentos con URL. Ahora APA lo quitó mucho, ya no es necesario agregar recuperado de los sitios web, a menos que se necesite una fecha de recuperación, como en los ejemplos que vimos anteriormente de Facebook y de Instagram. En cuanto al DOI, en la sexta edición había que colocar el prefijo DOI y agregar el DOI. Ahora simplemente pues se tiene que agregar la dirección de DOI
sin necesidad de poner el prefijo doy. En cuanto a los autores en la referencia, se incluían hasta 7 autores en la referencia. Ahora en APA séptima edición se deben incluir hasta 20 autores en la referencia. Y en la sexta edición no se incluía todas las redes sociales. Recuerden que la sexta edición se publicó hace más de 10 años. Ahora esta séptima edición incluye docenas de ejemplos para otros tipos de fuentes en línea. Quisimos aprovechar esta oportunidad también para comentarles rápidamente acerca de los gestores bibliográficos, que son herramientas que permiten hacer de forma automática las referencias y brindan un mayor orden, una mayor organización a los documentos que nosotros estamos pues utilizando. En el mercado existen varios gestores bibliográficos. Tenemos RedWords, que es una suscripción que tiene la biblioteca. Nosotros damos capacitaciones en este gestor. También hay una versión gratuita de Mendeley. Existe una versión gratuita también de Zotero. Tenemos una suscripción básica de EndNote y una suscripción por suscripción Citavi, pero actualmente la biblioteca pues no tiene Citavi suscrito. Independientemente de cuál gestor bibliográfico puedan estar utilizando o puedan utilizar a futuro, pues nosotros recomendamos el uso de algún gestor, como les comentaba, para organizar un poco más la información y tener pues toda la información que estamos utilizando de fuentes bibliográficas, tenerlas ubicadas solamente pues en una herramienta, en alguno de estos gestores. Bueno, hasta aquí llegamos con la presentación. Si en algún momento tuvieran alguna duda, alguna consulta con respecto a este tema, les dejamos nuestros contactos y la información también de nuestras redes sociales. Agradecemos mucho su compañía. Muchísimas gracias. Yeah.